¿Qué tal, hermanos? Quiero compartirles esta reflexión porque cada que leemos la palabra de Dios y que leemos el mismo evangelio, pues siempre le encontramos un mensaje no distinto, sino siempre le encontramos nuevos sabores a ese mensaje que Cristo nos entrega en su palabra. Estaba yo leyendo los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículo 12, y me permito leérselos poquito. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra del Señor. Si se fijan, siempre los apóstoles, tratando de obedecer el mandato, los consejos que Cristo les daba antes de irse, siempre Cristo les decía: manténganse en oración, manténganse unidos. Y aquí los apóstoles, dice aquí, perseveraban en oración. Y ese es el mandato que Cristo nos pide que hagamos siempre, hermanos, como familia cristiana que somos. Perseverar, mantenernos unidos en la oración. Es bonito, es hermoso también en algunos pasajes bíblicos donde Cristo nos dice en su doctrina que cuando oremos, nos encerremos en nuestra habitación, que nadie nos interrumpa. Es una oración particular, muy personal, que Dios nos lo dice para podernos concentrar, que Cristo Dios nos lo dice para podernos concentrar y que nada nos distraiga. Pero este sentido que Dios, Cristo, siendo Dios, nos da, nos dice cómo orar, siempre nos dice: perseveren en oración, es decir, manténganse unidos. Y como familia yo creo que muy pocos lo practicamos. Dios quiere que no olvidemos este mandato, este consejo que Cristo nos da: manténganse unidos, perseveren en la oración. El día que Dios no quiera nos llame a su presencia, nos encuentre en oración con nuestras familias, nos encuentre unidos, perseverando en la oración, siempre perseverando, sin cansarse, decía el Papa Juan XXIII, decía: orar sin cansarse de hacerlo. Dios quiere que no se nos olvide este consejo de Cristo. Es una reflexión que, leyendo yo la palabra de Dios, la Santa Biblia, se le encuentro yo al texto que empecé a leer, y fue momentáneo. Y yo dije: bueno, ¿qué nos quiere decir hoy? Abrí mi Biblia y dije: ¿qué nos quiere decir Papá Dios hoy en el Evangelio? Cualquiera que hagamos, que agarremos y nos pongamos a leer cualquiera. Y siempre cualquier texto que tomemos de la Santa Biblia nos va a dejar un buen mensaje, una buena enseñanza. Por eso, pues, así leí, abrí mi Biblia y eso leí, y ese fue el mensaje que entendí, que Dios me da a mí, que Cristo Dios me da a mí. Que nos mantengamos en oración, que perseveremos en oración como familia, como familia. Hermanitos, pues muchas gracias, ojalá les guste mi reflexión.